Cuando la política no puede resolver asuntos que son propios, se llega a la instancia de judicialización. Es solamente para entregar información más que opinión sobre aquello que ha ocurrido en Moreno y que va teniendo algunos resultados judiciales en cuanto a proceso. El 6 de noviembre del año 2020, un grupo atacó la sede de la asociación sindical, conducida por Marcelo Espíndola. Hubo destrucción, daño material y golpes al secretario general. Esa causa que manejó Federico Soñora tuvo después la convalidación de la jueza de garantías Adriana Julián y ya tiene fecha de juicio oral donde están involucrados 6 trabajadores municipales. Será en diciembre del año 2024 donde se ventile la acusación e imputación. Lo que no se sabe hasta aquí es cómo la Administración Pública Municipal resolvió la situación laboral de esas 6 personas imputadas por un ataque en poblado y en banda, además de los daños materiales y lesiones físicas. Otra causa de impacto político tiene que ver con lo que se conoce como títulos truchos y apócrifos. No hay fecha de juicio oral en Mercedes. Lo que sí puedo entregarles como dato de información, que Lilian Juárez, que trabajaba en la Municipalidad de Moreno en el momento que es detenida y luego aprehendida y ratificada la prisión en una cárcel, logró, por una situación personal de salud gravísima, obtener lo que muchos llaman el beneficio de la prisión domiciliaria. Bueno, el fiscal general de Mercedes ha realizado una nota, una carta oficial, objetando ese beneficio para Lilian Juárez, que podría devolverla a prisión, mientras su hermana Miriam Juárez, que eran las figuras de UPCN, vinculadas como jefas de la asociación ilícita, está solicitando prisión domiciliaria por su estado de salud. No se olviden que Miriam estuvo prófuga de la justicia hasta que fue encontrada en el Hospital Sommer en plena pandemia y allí pierde su condición de libertad o que estaba escapándose de la justicia. La situación de salud de Miriam Juárez es frágil y esto llevaría a que se tenga una interpretación humanitaria hasta tanto se defina la instancia de juicio oral de esa causa conocida como títulos apócrifos, truchos. También del Consejo Escolar hay una causa del servicio alimentario, promovida en la etapa de la intervención. Y acá me detengo para algo que va a ocurrir el 2 de agosto, porque se cumplen 4 años de los asesinatos laborales de Sandy Rubén, y no hay fecha del juicio oral y público. Las instancias, instrucción y ratificación están concluidas. Hay imputaciones penales para el gasista Rico Bene, por supuesto para Sebastián Nassif. También se vincula a Mónica Bersoni, a Jorge Galian, figuras del Consejo Escolar antes de la intervención y también quienes estaban en la intervención. Ahora, de esa historia que nos va a atravesar siempre nuestras vidas, no hay fecha de juicio oral. Lo que sí les puedo decir
es que va a haber una mega causa que va a vincular la explosión de la 49, los asesinatos laborales de Sandy Rubén, y la causa del servicio alimentario escolar, que también tiene imputados, y ahí hay una empresa, que es la empresa Pafin. Lo más cercano en causa judicial, no hay ningún avance, hasta acá no se conoce, tras consultar con fuentes judiciales, sobre la presentación penal que hizo el diputado Bugallo contra Mariel Fernández. De eso no hay nada, hasta acá. La causa penal que presentó el dueño de la Musarela no está en manos de Federico Soñora, y tengo que hacer una aclaración. El fiscal tuvo la causa, era subrogante de la doctora Pontecorvo, quien sí tiene la investigación para saber quién se llevó la Musarela. Quien no tiene la Musarela es el propietario, Moncayo, que le debe a la empresa, y ya no estamos hablando de 1.300.000 pesos, sino tal vez por la inflación de 2.500.000 pesos. Si avanza la justicia, hay elementos para acreditar que se violaron todas las normas y se desconoció la competencia. Lo último en materia judicial es algo dolorosísimo que ocurrió el pasado día viernes. Mariano Acosta es una localidad cercana a lo que es el sur del distrito. Ahí ocurrió un femicidio, una mujer recibió un balazo en su cuerpo, murió en el hospital de Moreno, y hay una persona detenida que es un trabajador municipal de defensa civil. Como conexión de esto, ese trabajador es delegado de ATE, forma parte de Confluencia Política 29 de Mayo, que conduce Juan Ruedi, y es toda una familia ovejero que atacó a una mujer y terminó con su vida. Esa causa no está en Moreno, está en Morón, pero sí hay un trabajador municipal detenido como coautor. Se buscan a los otros que están prófugos, hombres y mujeres. La propuesta de hoy no tendrá que ver con lo judicial, sino con lo político. Se lo puedo decir así: el peronismo, la izquierda y la derecha. Presentación y arrancamos quórum en Contacto Directo. Municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Estamos grabando el programa de hoy muy cerca de lo que significó el progreso, la autopista y la velocidad. Puedo jugar un poco con esto y decir si es vertiginoso lo que la política argentina está brindando, y si la sociedad tiene el tiempo, la energía, el deseo, las ganas de comprender esa dinámica que no solamente se da en un frente de los dos importantes que tiene el país, sino que afecta en el diario, en lo cotidiano. Por lo tanto, voy a charlar en este programa, en el primer bloque, con un ex intendente de Moreno, con Ernesto Coco Lombardi, que hoy está en el peronismo de Moreno, para hacerle para el arranque una pregunta simple. ¿Vos ves condiciones explosivas hoy? No hay detonaciones, pero digo, si hay condiciones explosivas hoy en la Argentina, y pensando en el conurbano, que es la gran mancha definida por algunos de una manera estigmatizante. Yo lo que veo es una situación política confusa, y un gran ataque, un ataque permanente que nunca dejó de existir, pero que en este momento está llegando a niveles insospechados, de lo que entre comillas se llaman los mercados, son las grandes multinacionales del dinero, que tienen fuertes intereses en las corporaciones, que tienen a su vez una preponderancia casi definitoria en los medios de comunicación, tratando de que la situación se vuelva cada vez más explosiva, con el objeto de seguir ganando terreno a su favor y haciendo retroceder a los intereses del pueblo. De manera que la situación es delicada, estamos, como te digo, en una situación confusa, pero el tema de
la explosión yo no la veo como una cuestión popular, sino como un aliento permanente de los sectores más poderosos para lograr la devaluación, el empobrecimiento del pueblo y el enriquecimiento de los más poderosos. ¿Cuánto abonó Cristina para el deterioro de la imagen presidencial de Alberto, o cuánto las políticas de Alberto alimentan a esta movida del establishment para golpear aún más a un pueblo que está empobrecido? Es una trilogía de poder que se instaló en un momento determinado, que no es hipócrita, no es palaciega, es decir, tiene las discusiones a la luz pública. Cuando llegó el presidente dijo, si en algo me equivoco, díganmelo. Eso podría ser una frase, una retórica, pero creo que los peronistas somos frontales y llevamos las discusiones a la luz pública. No digo que no haya conversaciones o cenas privadas o cuestiones donde se puedan debatir los trazos finos, pero los trazos gruesos están expuestos, las diferencias están planteadas, y si eso conlleva deterioro o no de imagen, es una consecuencia secundaria. ¿Cómo? Las diferencias son conceptuales, es decir, claro, el discurso, digamos, ahí está. Claro, no son conjunturales, son conceptuales. Sí. O sea, se plantean rumbos, plantean rumbos políticos, si vos querés, el más extremo, ¿no? Como yo siempre digo, la grieta existió siempre, de liberación o dependencia. Hay momentos en donde vos tenés mayores condiciones, como dice García Linera, ¿no es cierto?, de flujo, como no, bueno, entonces digamos, hay momentos que vos tenés mayor posibilidad de avance, otras que tenés que asumir que estás en una situación de retroceso y tenés que buscar los atajos y las situaciones, y toda esa discusión, más allá de juzgar quién es el que tenga mayor o menor razón, está puesta sobre la mesa y se está discutiendo abiertamente frente a toda la sociedad. Eso para mí es sano. Ahora, hay quienes prefieren que todo se desarrolle entre bambalinas, ¿no es cierto? Pero esa forma de resolver los conflictos generalmente es en contra del pueblo. Lo mejor es acá, lo que se dice abiertamente, lo que se responde también abiertamente. Trae consecuencias políticas, genera confusión, no te digo que no, pero también genera debate. Por algo me estás preguntando esto. Sí, claro. También genera debate, y acá lo que hace falta es debate político y saber definitivamente cuál es el rumbo que vamos a tomar y cuáles son las prioridades. Entonces, bueno, es un momento de expectante. Decime en función de eso, sigo. ¿Y el debate político en Moreno dónde está? El debate político en Moreno está entre una concepción que está llevando adelante el Movimiento Evita cada vez, o sea, Movimiento Evita llega al gobierno, digamos, como bueno, junto con el peronismo, somos todos peronistas, luego se define, no, somos Movimiento Evita, peronismo, no sé dónde lo ubican, o sea, prácticamente no lo tienen, o sea, prefieren no tenerlo en el tablero y desconocerlo, etcétera. Entonces, bueno, hay un proyecto del Movimiento Evita y hay un proyecto de peronismo, y eso en este momento también es lo que se está debatiendo. Los dos dentro del Frente de Todos, ¿no? Exacto, ¿claro? Frente de Todos, claro. Exactamente, Frente de Pero Todos. También volvemos a lo local, que es una cuestión conceptual. Pero también, exactamente, conceptual. Bueno, entonces, ¿cuál es el debate conceptual para llevarlo? Y el debate conceptual, mira, a que lo comprenda quien mira el programa. ¿Cuál es el debate? Y el debate llegó a su punto, o sea, a ver, podríamos fijar el inicio allá por el 2000 con la ley Flamarique, que se llamó la ley... sí, me acuerdo. La famosa Banelco, ¿sí? ¿No es cierto? Que es una ley que se terminó votando, pero bueno, después trajo las consecuencias de la renuncia del vicepresidente, después la debacle de 5 presidentes uno con otro. O sea, eso generó justamente un debate de esa naturaleza, generó toda una situación que todos recordamos. ¿Y a qué se debía? A la flexibilización laboral. Y hoy está en discusión la flexibilización laboral. Y entonces, digamos, es como que se pretende cerrar el círculo, pero por otro lado. Hoy hay un movimiento social que reivindica la flexibilización laboral. El Movimiento Evita es la flexibilización laboral. Es la ley Flamarique. ¿Vos escuchás
que grabó eso, Mariel Fernández, el Congreso Levita, decía que se comprenda, por favor, que esto es trabajo, que nosotros hemos construido un gremio. Exacto. Lo dice convencida. Un gremio desocupado, un gremio donde no hay ART, donde no hay leyes laborales, donde no hay, ¿entendés? O sea, ¿cómo puede ser? O sea, si el peronismo siempre ha sido las conquistas sociales, el avance, y en este momento eso está en crisis, vos tenés que luchar para que eso vuelva, pero el discurso de la resignación y generar, o sea, así como en un momento fue una ley, en este momento se trata de formar un sindicato para enquistar una situación. Es que ese sindicato está hecho, la UTEP. Bueno, por eso. Entonces, digamos... Existe. Bueno, como existió la ley, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la movilización, la discusión política sobre los grandes temas, esos compañeros están equivocados. Están equivocados, o sea, tienen un proyecto neoliberal en la cabeza, ¿no es cierto? Es decir, la ley, o sea, acá hay que flexibilizar porque el mundo cambió y porque las situaciones no son las mismas, eso es lo mismo que se decía cuando se hacía la ley Banelco. Es decir, que la propuesta de Levita es terminar con una gran flexibilización en clave de legitimidad de un nuevo actor político, es un discurso económico y laboral. Es un discurso legitimante de precisamente la flexibilización laboral. Y eso en Moreno. Porque y acá lo ves. Bueno, pará. Vos estuviste dentro del gobierno. Sí. Cuando estuviste esos meses, 3 meses, ¿lo veías claramente esto? Ahí se hablaba de economía popular, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la economía popular es un concepto en sí mismo que no hay que despreciar, no, claro. ¿No es cierto? Porque, bueno, ¿por qué no? Puede haber emprendedores, ¿no es cierto?, que se inicien y deben tener dentro del movimiento Evita algunos ejemplos que podrán reivindicar, algunos de los cuales inclusive yo conozco, que han logrado el estatus de economía popular, de autoabastecerse con todas las leyes sociales. Entonces es una empresa cooperativizada, ¿no es cierto?, que también es un concepto de economía. Ahora, eso, cuando vos lo querés generalizar y querés decir somos miles y millones de economía popular porque recibimos un plan, no, eso no es así, sabemos que no es así, y a lo que apunta precisamente es a restar principios con este concepto de que estamos en un mundo nuevo, etcétera. Bueno, eso para mí es eso. Economía popular es una cosa, ¿no es cierto? O sea, porque tampoco todo tiene que ser llevado a los extremos, okay, ¿no? Entonces, digamos, pero sí el concepto de generar un sindicato para darle una cobertura legitimante a gente que se va a disfrazar de trabajo cuando en realidad no tiene ninguna ley social que lo proteja. Eso no es peronismo. Hay una frase de Mariel muy interesante para debatirla. ¿Cómo? Hay una frase de Mariel muy interesante para debatirla en el Congreso de Levita cuando dice que no se confundan compañeros y compañeras. El pedido nuestro de unidad no es con la dirigencia, es con el campo popular y la organización de trabajadores y trabajadoras. Ahí también define algo en esa concepción, es decir, no sería con Lombardi, ni con Contreras, ni con nadie, es con el campo popular. Entonces, vos que sos un hombre con recorrido. No, eso me parece razonable, sí. Eso me parece está bien. ¿Podés definir el campo popular? Yo creo lo siguiente, es decir, que digan, es lo que yo te decía al principio, no tiene que ser una discusión de dirigentes, ¿no es cierto? Correcto. No solo tiene que ser no es una cuestión donde nos vamos a sentar en una mesa y 4 vamos a definir qué es la economía popular, etcétera, etcétera, sino discutir los grandes conceptos. Y esto, cuanto más masivo sea y cuanto más nosotros podamos llevar al seno del pueblo y a la gente más vulnerada en sus principios esta discusión, mejor va a ser. Ahí es donde la respuesta va a venir desde donde tiene que venir, ¿no es cierto? El sol, claro, digamos, o la luz, o todo, es decir, el calor. Desde abajo, digamos, ¿no? Desde el pueblo, que es donde deben ser todas las miradas. Entonces, está bien que no sea netamente dirigencial, que sea todo el campo nacional y popular el que discuta el rumbo. Yo creo que estamos en un momento liminar acá de esta discusión, porque muchos, claro, frente a la cuestión electoral que va a ser dentro de poco, porque las PASO faltan 400 días, entonces, o menos tal vez, entonces bueno, todo se puede llegar a tener pero acá no es tanto la cuestión electoral, sino la cuestión del rumbo, porque muchas veces puede haber varias opciones electorales, pero estar todas cruzadas por el mismo concepto neoliberal. Entonces, para poder tener una diferencia verdaderamente cualitativa, el peronismo tiene que tener una profunda discusión y definir un rumbo. Te hago la última pregunta, Coco. ¿Cuándo el peronismo de Moreno define rumbo para enfrentar a Mariel Fernández? ¿O hay posibilidades de acuerdo con Mariel Fernández? Porque, insisto, están dentro del frente de todos.
Mira, nosotros reivindicamos la unidad, estamos trabajando mucho, es decir, es bastante heterogéneo el grupo que se formó hace un año entre dirigentes que siempre habían estado en internas, divididos, qué sé yo, y cada vez vamos avanzando hacia un mayor consenso. Está claro que aquella apuesta que se rompía al poco tiempo, lamentablemente para quienes lo necesitaban que fuera de esa manera, no resultó así, y cada vez se consolida más el peronismo de Moreno y cada vez vamos discutiendo cuestiones más profundas. En esto que te digo respecto de defender los principios sociales, de los cuales, qué sé yo, tenés desde la Constitución del 49 y tenés infinidad de historia en el peronismo, no puede ser entregada. Esa es una bandera para nosotros. Eso me queda clarísimo. Bueno, entonces, digamos, a mí me queda claro. Eso es lo que impediría un acuerdo con aquellos que reivindican una posición de flexibilización laboral. Entonces, digamos, ahí es donde se va marcando la diferencia y ahí es donde va a salir nuestra propuesta. Ahora, eso es cada vez el mayor consenso que tenemos. Ese es el mayor consenso que tiene. Y sobre el programa, o sea, cualquiera de nosotros, ¿no es cierto?, tiene claro que cuando nosotros vayamos a presentar la alternativa, esa alternativa tiene que estar consolidada sobre la base de un programa que compartamos todos. Y no es precisamente la de la que se está llevando a la práctica en este momento. Te hago el bonus tracks. Hace poco en la sesión del Consejo se debatió sobre cuestiones particulares en la vida de Mariel Fernández, digo, la casa, pero me queda como para analizarlo y que sea debatido también, ¿qué significa la transparencia? Si pedir que se rinda cuentas no es un hecho golpista ni nada que se le parezca, es decir, la función pública demanda responsabilidad. Lo que yo veo que hace tiempo nadie es responsable de nada, no hablo solamente de Mariel, hace tiempo. Entonces eso vino como a instalarse como parte de la vida política. Si no se arregla eso, no sé cómo podemos hablar de otras cosas. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, los dirigentes tenemos una obligación que es la de vivir en una vidriera y lógicamente eso hace que tengamos que estar dando cuentas permanentemente. Es decir, hay quienes se animan a autodenunciarse para poder demostrar en la justicia, hay quienes se animan a bajar a los cuerpos legislativos a rendir cuentas y hay quienes elegirán otra forma. Así que yo en eso coincido con vos, que la transparencia tiene que ser casi una normalidad, no una bandera, sino... No puede ser algo excepcional. No puede ser algo excepcional. Lo que pasa es que no aparece. Bueno, yo no me quiero hacer cargo de situaciones que no me competen, pero yo te digo cuáles deberían ser las respuestas, ¿no es cierto? Las respuestas tienen que ser claras. Y bueno, eso es. Coco, muchas gracias por participar del programa al aire libre, ¿viste? Porque las olas funcionan todavía, el COVID no desapareció, entonces nosotros decimos lo hacemos al aire libre. Muy bien. Es un gusto charlar contigo. Bueno, muchas gracias. Bueno, solamente voy a decir esto porque en honor a los hechos, siempre trato de pararme en cuestiones objetivas, argumentables. El gobierno de Mariel sí, claro que tiene al movimiento Evita como bandera central, lo tiene. Ahora, hay estructuras peronistas que acompañan a Mariel. Si la Hugo del Carril es una estructura peronista. La 1945 de Ismael Castro es una estructura peronista. No sé, los compañeros que están en Peronismo Unido también. Acá la discusión, lo que decía Lombardi, que fíjense, tiene como caso emblemático Moreno porque es la primer mujer, porque es de un movimiento, única experiencia en el país, que lo dijo: nosotros creemos en la economía popular y le decimos a los gremios que nos vean a nosotros como trabajadores. Y Lombardi, que tiene un recorrido histórico en el peronismo, dice: las conquistas que el peronismo alcanzó no pueden terminar en un reduccionismo que lleva a una vinculación del año 2000 con la flexibilización laboral. ¿Eso cómo se traduce para quien mira el programa? La salida es con trabajo y con derecho. Si no, se favorecen los grupos concentrados que Lombardi los definió claramente, son los que ante la crisis ganan. Y cuando no hay crisis, también ganan. Son los que nunca pierden. Pausa y venimos.
La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. ¿Y esto? Se vende la casa de Don Tito. Pero yo estuve la semana pasada hablando con él, no me comentó nada. Ayer estuve con la hija, estaba con el de la inmobiliaria, le pregunté por el padre y me dijo que estaba en el geriátrico, que ya no podía vivir solo. ¿Qué geriátrico? Si estaba bárbaro, Don Tito. Me lo cruzaba en el club, en la panadería. Estaba re bien el tipo. Esto me parece demasiado raro. ¿Qué habrá pasado? El segundo bloque de Quórum tiene como invitado a Pablo Lopardo. La izquierda en Moreno conquistó un lugar estratégico después de tantos años, aceptando lo que es la pelea electoral con los parámetros que no lo define a la izquierda, sino la propia estructura del partido único de este país. Aún en esas condiciones, la izquierda alcanza en las urnas un resultado histórico. 2 concejales tiene el Frente de Izquierda de Trabajadores en la unidad. Ahora hay que ser justos en el análisis si lo que está proponiendo la izquierda hoy desde las bancas representa un programa precisamente para preservar ese objetivo y que crezca. Si no, alimentará a las estructuras tradicionales que harán campaña el próximo año diciendo: miren lo que hizo la izquierda. Y esta es la charla que quiero tener con Pablo, además de analizar cuestiones muy locales y querés también internacionales, porque estamos en un mundo en ebullición. Pero hay que tener autocrítica. Y yo creo que la izquierda es a quien más se le tiene que pedir. No porque a los otros no se las pidan, sino que los otros pueden decir: si yo lo hago, alimento a la derecha o alimento a. Pero el caso de la izquierda, que propone siempre un debate, de analizarlo, es qué te pasa a vos, siendo parte del FIT, cuando miras esto que hacía mención en el comienzo de la nota. Bueno, yo comparto con vos el rol que hoy nos toca. Vos decías, en un mundo en llamas, Sí. en un mundo en llamas, por supuesto que la Argentina también, como una economía semicolonial, con grandes problemas y turbulencias, incluso sin posibilidades de recambio, porque no se avisora, por lo menos en lo pronto, que la burguesía tenga un recambio. En ese gran quilombo que hay en el mundo, bueno, los únicos que proponemos un programa distinto, que tenemos un programa distinto, es la izquierda. Es un desafío, entonces, cómo nosotros hacemos para transmitir que no todo está perdido, ¿no? Porque, no sé si a vos te pasa, pero yo que camino mucho en los barrios y la gran decepción y frustración de la gente en relación... Esa angustia social lo que se está viviendo hoy. Sí, ¿Es eso? y por eso hay un rol importante que debe jugar la izquierda, ¿Por eso? en proponer una salida. Bueno, por eso el Consejo Deliberante es una gran vidriera. El tema es si eso, que no es el mundo, pero se peleó para llegar ahí, está siendo bien utilizada. Si comprenden bien la función para analizar lo que se tenga que analizar y definir dentro de ese análisis cuál es el programa alternativo. Porque nadie está apareciendo con algo alternativo a Mariel. Nadie. Definitivamente los proyectos y la transmisión de esos proyectos cabe en personas, ¿no? Sí, claro. Con características distintas, somos todos distintos y con facilidades o obstáculos en función de poder comunicar un programa. Yo en ese sentido, entonces, me parece que sí, por eso también y es tan importante la mecánica de funcionamiento del Frente, ¿no? Somos 4 partidos, rotamos nuestras bancas y posiblemente las características de los concejales hoy, sean distintas mañana, cuando nos toque asumir a la otra tanda de concejales.
Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que hay unanimidad en los criterios en relación a que, digo, esa es la tarea, que eso es lo que hay que construir. No necesariamente, yo digo, no le doy al Consejo Deliberante en sí mismo como instrumento una gran importancia, ¿no? Es decir, porque con una gran mayoría oficialista. Cuando estés ahí, acordate que le vas a dar la importancia. Te lo digo hoy, yo digo falta un año, más de un año. En función de las necesidades, digo, en función de las necesidades. Por supuesto, digo, las necesidades reales de la gente, ¿no? Pero por eso, pero la izquierda, además de pelear en los barrios, peleó para tener representación legislativa. Sí, claro. Dije, no es el mundo, lo dije antes. Ahora, si es la herramienta, una de las tantas herramientas para definir cuestiones programáticas, tiene que aparecer. El tema es cuando no aparece. Bueno, por eso, digo, por esta misma cuestión, yo creo que tiene que ver con características personales, digo, aquellos que digo, son la correa de transmisión de estas ideas. Yo creo, ¿sabes qué tendría que haber, Pablo? Una mesa en donde estén todos los partidos definiendo qué hacer. Yo sigo viendo hoy que aquello que se observaba previo a las elecciones, donde cada uno hacía lo que podía hacer, se mantiene. Y ese es un error. Sí, yo igualmente creo que hemos venido avanzando. ¿Está bien? Y de hecho hemos encontrado algunos espacios de poder transmitir. En la calle lo hacemos. Hemos estado hace muy poquitito. Hace poco estuvieron la unidad piquetera, yo veía, estaba Alternativa Estatal, el MST, estaba Libres. Ahora yo no vi las otras estructuras, no vi Izquierda Socialista. Bueno, vi Partido Obrero Tendencia, digo, para ser objetivo en los análisis. Sí. Y no estoy pegando, estoy diciendo, se peleó tanto para esto. Es no cierto, puede desaprovecharse, no le encuentro el sentido. Sí, yo creo que también un poquito también tiene que ver con esta imposibilidad de poder ver, digo, la situación real en la que estamos, ¿no? Eso me interesa. ¿Y cuál es la situación real en la que estamos? Bueno, lo comentábamos en un principio. Digo, a la actualidad mundial no escapa Moreno, por supuesto muchísimo más agravada por las características sociales de este distrito. Pero digo, con una sola política que guía, digo, mundialmente, que es el sostenimiento de un sistema que a todas luces ya no va más. Así como la humanidad transitó por distintos sistemas, ¿no? Desde el esclavismo, el feudalismo, digo, bueno, el capitalismo también es un sistema que por sus márgenes, digo, ya no puede crecer, ya no da respuesta. No da respuesta, y lo que vivimos es producto de eso justamente, bueno, de un sistema que no da respuesta. Yo te decía en la charla previa, a quien está mirando la nota, que Mariel Fernández o el oficialismo decir, yo coincido con la izquierda, este es un problema global porque lo dicen en cada ponencia, este es un problema del capitalismo. Entonces hablemos del modelo local, que es propio, es decir, las definiciones propias, conceptuales, que es lo que charlaba en el bloque anterior con Lombardi, que él define la propuesta del movimiento Evita como una propuesta que vincula el año 2000 con una ley que era la flexibilización laboral, ahora legitimada con un criterio de economía popular y social. ¿Cuál es la concepción que tienen ustedes? Bueno, sí, encarnada de otra manera, digo, porque sí, claro, el otro modelo era muy difícil de llevar adelante. ¿Y este? El anterior era muy difícil, de hecho determina un 2001, sí, claro, digo, con una grave crisis social, humanitaria. Sí, sí, sí. Digo, y en estos momentos la dificultad para poder llevar adelante un plan de esa magnitud. Y entonces, claro, aparecen estas, digo, nuevas corrientes de pensamiento que nos dicen, sí, claro, hay que, digo, la realidad, tomarla como tal, aceptarla y en función de esos marcos que uno ve, digo, desarrollarse. Ajá. Bueno, para nosotros los socialistas, digo, eso no tiene nada que ver con lo que en realidad va a traer soluciones. Para nosotros hay un sistema distinto que es el socialismo. Ok. Digo, no es en los márgenes de este sistema, justamente. Bien, no es en lo que está tabulado por el propio sistema para seguir perdurando el mismo. Por eso vuelvo a la pregunta, ¿cuál es el sistema de Mariel Fernández como intendenta? El sistema de Mariel Fernández es de un sistema, digo, que eterniza la precarización, que da como una cosa natural, digo, la inseguridad constante, la precarización de las vidas. No solamente ya del trabajo, sino de las vidas en general. Es fuerte eso. Digo, y se mueven esos márgenes posibilistas, ¿no? Es decir, nos da hasta acá, lamentablemente. ¿Por qué? Explícalo porque me parece interesante. ¿Por qué en riesgo hasta la vida? Porque todo lo dice así. Digo, mirá alrededor. Cada vez, digo, nuestras vidas, las vidas de Moreno están precarizadas en todo sentido. Lo laboral, la salud, la educación, digo, todo se precariza, absolutamente todo.
Son las consecuencias lógicas de un sistema que ha determinado que un grupo muy pequeño de personas tenga tanta riqueza y otras tantas nos tengamos que dividir porque la riqueza no es infinita. Entonces, ¿y el gobierno de Mariel no está combatiendo a esos grupos concentrados en Moreno? No. Por supuesto que no. Para nosotros es necesaria, es decir, lo decimos desde hace un montón de tiempo, es necesaria una seria reforma en lo que tiene que ver con tanto la fiscal y la tributaria, en función de que hay un montón de riqueza en el distrito. Ahora se tiene que redistribuir. ¿Por qué en el marco tributario de este municipio no se le cobran grandes tasas o tasas extraordinarias permanentes, por ejemplo, a las casas de préstamos, a las financieras en el distrito, que se llenan los bolsillos con el dinero de los más necesitados, porque uno cae en esos lugares justamente cuando ha salido del sistema bancario, ¿no? Del sistema normal. Entonces, tanto eso como otros tantos sectores a los que no se le ha... Yo tomo eso porque además son elementos para discutir y para llevar propuestas. A eso me refería, que hasta acá ningún sector ha llegado, ni siquiera el Consejo Liberante lo sabe. Llaman a una conferencia de prensa y dicen, mire, nosotros para Moreno pretendemos esto y lo vamos a hacer. Así, nadie lo hace. Nadie lo hace. La pregunta que te hago es, de nuevo, ¿cómo sería que la izquierda, hoy, no el año que viene en las elecciones, hoy digan, nosotros creo que podemos ir por acá y se puede hacer de esta manera, para que no sea posibilismo, para que sea algo tangible, ante una población que vos la recorrés, yo también, está sumergida en la angustia, no cree en nada. Y tiene todas las razones para no creer en nada. Sí. Ese es el problema que tenemos. Es decir, la política no lo está viendo porque está jugando otro partido. Y esa es la doble función de gobiernos como este. A ver, ¿cómo es eso? A mí me parece, ¿no? En función de que gobiernos que se dicen progresistas, de las organizaciones, ¿no? Venía como el gobierno de las organizaciones, llevan adelante políticas que en el fondo no solucionan ni remedian los problemas del distrito. Entonces, eso le abre la puerta entonces a sectores más reaccionarios. Virtualmente vivimos en un cogobierno en Moreno, ¿no? El Frente de Todos, Mariel Fernández, en muchas de sus políticas se asienta en un sector de la oposición. Lo hemos visto en infinidad de ocasiones. Coincidís con Naya, vos que dijo que cogobierna ASEF con Mariel. Yo no, primero con... Por eso, ¿no? Con sectores como eso no. No, te digo en la definición. Yo sé que no, pero digo en la definición. Porque en el fondo defienden los mismos intereses. Ajá. Porque en el fondo defienden los mismos intereses. Intereses que están acotados por los límites de un sistema que ellos dicen odiar, pero que en realidad nada cambian. Entonces, virtualmente se encuentran en iniciativas donde se los encuentra juntos. Sí, yo podría hacer una mención larga de las políticas públicas de Mariel Fernández, que incluso Emanuel Fernández en la sesión, la última, dijo, nosotros estamos dando respuesta al sector que no nos vota, es el sector vinculado con la derecha. Y sí, ¿cuál es la respuesta? Bueno, si las calles están más limpias, si miran las cooperativas que están ahí limpiando, se refiere a eso, ¿eh? Sí, bueno, pero por eso... O el núcleo turístico, que es interesante analizarlo, está vinculado, dirigido a un sector, mientras la población está cagada de hambre, la inflación nos mata. Bueno, si no nos animamos a entender cuál es la magnitud del diagnóstico apropiado, bueno, que pase cualquier cosa. Bueno, y eso alcanza a todos, y a todas. No hay dimensión, vos decías, en la clase política no hay una dimensión de la crisis que se avecina, no hay. De la tormenta que se avecina. Ya está desatada la tormenta. Para nosotros es más que clara. Yo te lo decía en un principio, y es necesario entonces hacer un marco más general, de cómo está el mundo, para entender nuestra realidad también. Así, porque claro, todo está hoy, absolutamente todo hoy, está en estas condiciones, condiciones en las que muy posiblemente, lo comentábamos al principio, Estados Unidos 9,1% de inflación interanual, con lo que eso implica, ¿no? Suba de las tasas de interés, chupan los dólares que tienen alrededor, y que nosotros, por supuesto, por ser una economía atada a esas variables, por supuesto que tenemos los cimbronazos que tenemos y que van a ser mucho más profundos, porque a todo este estancamiento, a toda la inflación, el proceso inflacionario mundial, hay que agregarle un gran endeudamiento de todos los estados, gran endeudamiento de los estados y de las personas. La última pregunta, en un minuto, respóndemela. ¿Y los sindicatos? Los sindicatos ausentes y como parte del mismo problema. El 2 de agosto nosotros... Cómplice no me decía ausentes. Ausentes, claro, la ausencia es complicidad. La ausencia es complicidad.
Nosotros el 2 de agosto, los sindicatos, la burocracia en estos casos, parte del problema que llevó al estallido de la Escuela 49, hoy se moviliza y se intenta lavar la cara con una movilización a 4 años de Alessandra y Rubén. Nosotros les decimos que son unos sinvergüenzas. Son unos sinvergüenzas. Los tipos que aseguraron que nada pasara, hoy se muestran como los tipos que quieren venir a mostrarnos de que ellos pelean por lo mismo que peleaban hace un tiempo atrás. Eso no es cierto. Nunca pelearon por la educación pública. Metieron abajo de la alfombra todo un proceso que se dio con el morenazo, un proceso histórico, inédito en el distrito, se lo comieron en función de sus intereses personales. Tal es así que una de las caras visibles hoy es intendenta. Y nada ha cambiado, porque el fondo de las escuelas lo manejan ellos, y se gasta solamente el 50%, el otro 50% se va al INDEL. Entonces, digo, nada ha cambiado, no se intenten lavar la cara. Nosotros el 2 de agosto nos vamos a movilizar en forma independiente para seguir reclamando lo mismo que reclamábamos. El Estado es el responsable, ayer y hoy. Entonces, Pablo, muchas gracias, clarísimo. Bueno, yo arranqué y por eso le invité a Pablo, porque me parece que darle dimensión a los hechos históricos no remiten a ese momento, sino cuando se alcanza y se clava un mojón, es para que siga creciendo esa ruta que avisora cambios y discusiones en la política, pero en la vida suya. Si la izquierda, la que yo conozco hace 20 años, bregó de distintas maneras por acceder a la discusión parlamentaria, tiene que prepararse para dar esa discusión. Eso no puede estar escindido del territorio que decía Pablo, de ninguna manera. Por el contrario, habría que llevarlo del territorio, mancillado por varias dirigencias, maquillado por otras, a una discusión en cualquier tema. Porque parece que existe una moción de privilegio, pueden levantar la mano y hablar de lo que es la destrucción del tejido o la utilización del tejido e inmediatamente plantear el programa. Pero antes de eso, lo que tienen que hacer quienes llegan ahí es conocer el funcionamiento de un cuerpo burocratizante por momentos, pero he visto algunos que hicieron pequeñas diferencias cuando lo opaco es la regla general. Y la izquierda debe proyectar luz. Para eso tiene que saber encenderla. Si no queda en el marco general que todos dicen algo, pocos saben y hacia afuera que nada sirve. Eso alimenta incluso a los sectores más reaccionarios de la política. Y ese es un peligro. La izquierda tiene que comprender no solamente el rol histórico, sino seguir construyendo la historia que se alcanzó con 2 bancas, con una renovación que se va a dar el próximo año en diciembre. Los que están, no es que se van, ingresan los otros 2 porque hay un esquema de rotación. Bueno, una mesa en donde estén todos y definan cuál es el programa para comunicarse de una sola forma hacia el pueblo de Moreno. Pausa y esperamos a alguien del PRO para charlar en el último bloque aquí en Cuervo. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita.
Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Sacarlo de casa. Por más que sea el hermano mayor, se los estoy consultando. Mario, tenés razón. Hagámoslo. Pero papá está bien. Mirá, Luis, el otro día no se acordaba ni de la fecha de mi cumpleaños. Vamos. Yo creo que lo que dice Mario es lo mejor. A mí hay que vender la casa y, no sé, buscar un lugar donde lo puedan cuidar bien, qué sé yo, no sé, un geriátrico. Papá está bien. Aparte, él no se quiere ir de su casa. Por favor, hagamos otra cosa, no es por ahí. Busquemos otra alternativa. Bueno, último bloque de Quórum, aquí al aire libre. Le agradecemos mucho a la gente del Shopping Anine que nos permite estar aquí, también a Martín Bueno, que es un gran laburante y que gestionó esta locación para hacer Quórum, que hace 15 años estamos en el aire aquí en Moreno. Bueno, el último bloque es con María Selva Aguilar, que es concejala de Juntos, como para romper el hielo, aunque hace frío acá, pero sí. El sol es un gran aliciente. ¿Es transparente el gobierno de Mariel Fernández desde tu óptica de concejala, por lo que has visto, por lo que has pedido, lo que no has obtenido, por lo que dicen? Te escucho con atención. Sí, Rubén. Bueno, mira, si tengo que ser como rotundo, es un no. Por los ahora hechos. Argumentalo. Claro, ahora lo argumento. Bueno, nosotros viste que tenemos un trabajo legislativo con diferentes instancias. Por ejemplo, una es los expedientes que se trabajan en comisión para luego ir a una sesión. Bueno, no todos los concejales participamos de todas las comisiones, obviamente. Entonces, quizás algunos expedientes en los cuales vos los solicitás antes de la sesión no te los entregan, por ejemplo, o el día anterior. Entran por una ventana, decían antes. Claro, pasó la sesión anterior donde hubo un expediente sobre un convenio de red inalámbrica, sí. Donde lo empecé a pedir luego del orden del día martes, que nos lo entregan. Nada, lo obtuve recién el jueves a la mañana. Primero, bueno, decían que era muy pesado, que no lo podían mandar por WhatsApp, que no lo podían mandar por mail, que lo tenían que instalar en la computadora de la oficina. Bueno, ese es uno de los ejemplos. Después también lo vimos en rendición de cuentas, ¿no? Donde nos dieron solo 18 horas, ¿no? En el transcurso de 2 semanas, para que nosotros podamos ver los cajones, lo que llamamos los cajones, donde están todos los documentos, y es imposible verlo. Entonces vos decís, tenías 60 días para poder mirarlos, te lo dan, arrancan, o sea, los 30 días, y de esos 30 días te dan solo 18 horas, que bueno, uno busca puntualmente algunas cuestiones que puede ver y ahí mismo ya encontrás un botoncito que es la muestra, que no, las cosas no están dadas de manera transparente. Vos decís esto y hacés una descripción. Ellos se ponen un cartel y dicen queremos rendir cuentas. Claro, dicen quiero rendir cuentas, no, sí, pero después... Digo, la interpretación de quien puede estar mirando la sesión o incluso esta nota, me parece que se trabaja de quién miente mejor. Estamos lejos de la verdad. No estoy diciendo que vos me mientas. Quiero decir que en la dinámica de la política propia del Consejo Deliberante se pierden los elementos básicos. Así es. Si me respondés el informe o no me respondés el informe. Entonces después queda en la diatriba, en la chicana, si rinden o no cuentas, si ya se aprobó o no se aprobó. Bueno, la rendición de cuentas no la aprobó la oposición, la aprobó el oficialismo. Ahora hay un dictamen de la oposición que tiene que mirar el Tribunal de Cuentas. Digo para que sea entretenida la nota. Sí. Empresas del SAE. Hubo una respuesta para que miren la nota, una denuncia, hubo varias denuncias, el gobierno anunció
que echaba una, no echó a nadie. Ustedes pidieron como oposición, respuesta, ¿llegó? No llegó la respuesta, de eso nos está pasando desde el comienzo de que asumimos como concejales y que estamos haciendo los pedidos de informes y no llegan los informes. Bien, no llegaron llegan los informes. Y no solo eso, sino bueno, una observación que yo hice en rendición de cuentas que pudimos ver, que además quedó dinero, más allá de las empresas que deberían haber tenido alguna represalia por entregar alimentos, una sanción por entregar alimentos en mal estado, tal cual. No solo eso, sino que además quedó dinero que no utilizaron, que era para el SAE. Entonces vos también ahí decís, ¿cuál es la intención? O sea, ¿realmente vos tenés la intención de que el alimento le llegue a los chicos, que llegue un alimento de calidad, de buena calidad nutricional? ¿Y la respuesta que vos te das cuál es? No. No. Bueno, no. Vamos a un tema muy, muy inquietante que debería tener como una mirada especial del gobierno, incluso Mariel Fernández, porque está haciendo historia, es la primera mujer y es cierto eso. Y hay sectores que atacan porque es mujer. También hay, yo lo digo porque hago periodismo político hace años, así que puedo comprender esas críticas que van dirigidas por el solo hecho de ser mujer, sí. Hay otras que no tienen que ver con el género, sino tienen que ver con la administración. Si el Consejo Deliberante dice no se tiene que pagar el contrato nuevo de la basura, mano de obra, con la paritaria 2020 y se paga, ¿qué es eso? Yo me pregunto y te pregunto a vos, ¿qué es eso? Si se fue aprobado por el Consejo y levantaron la mano, ustedes no, el oficialismo. Sí. Pero se pagó, incluso con acumulado, más. ¿Y qué es eso? Sí, eso también, fueron poniendo, decreto sobre decreto, claro, para poder avalar esa situación que es una irregularidad. ¿El contrato no está escrito así? ¿No se tendría que haber pagado eso? No se tendría que haber pagado. Y se pagó, entonces, ¿qué se hace? Vamos al otro punto. Cuando se dice que se judicializa todo, quiero decir que muchas veces la política lo judicializa porque no lo resuelve en el campo administrativo. Pero bueno, el Tribunal de Cuentas tiene que observar. El Tribunal de Cuentas tiene que haberlo, sí. Y ustedes van a trabajar con el Tribunal de Cuentas, directamente. Van directamente. Habíamos pensado en un momento hacer un pedido de informe desde el Consejo, pero si sabemos que no lo responden, entonces, bueno, el accionar es directamente en el Tribunal de Cuentas. Se armó como un debate interno de lo que yo llamo la subgrieta, ¿no? Respecto a quién vota la comparecencia de Mariel Fernández y quién no. Eso a mí no me interesa, ¿no? Sí me interesa saber por qué vos consideraste apropiado que Mariel Fernández baje al recinto y dé explicaciones por cuestiones de índole particular, pero que se vinculan con lo público. Sí, por supuesto. Y lo que la presidente del bloque, Gisela Agostinelli, hizo la moción de la interpelación, a veces se ve o se escucha la palabra interpelación y dicen, bueno, están haciendo un juicio. Y no es eso, es llamar a la intendente que venga y dé explicaciones, porque ella de su vida privada puede hacer lo que quiere, pero cuando acá está en duda, sobre todo los dos arquitectos que forman parte de Fernández y Misieli. Así es, la construcción de su casa, también están las dudas de la utilización del dinero que es de los morenenses, ¿no? De dinero de gestión pública. Es decir, vos crees... Entonces yo creo que ella tiene que venir y argumentar, ¿no? Si no es así, bueno, que dé las explicaciones en el Consejo, pero no para darnos las explicaciones a nosotros, oposición, a los concejales del oficialismo, sino a la gente de Moreno, al vecino de Moreno. Bueno, no va a ocurrir eso. No va a ocurrir, no, ya pasó también anteriormente con Analía Cabañas, en su momento cuando también se la citó y buscaron todas las formas. Eso fue en el comienzo de la gestión de Mariel. Por el geriátrico ilegal. Así, ¿no? Es. Sí. Y no sé por qué era tan fantasmal que pueda venir a dar explicación. Que también pasó con la musarela. Con la musarela pasó lo mismo. Tal cual, no tuvimos respuesta. Pidieron la interpelación, me acuerdo que quien mocionó aquello fue la concejal mandato cumplido Dolores Fábregas. Sí. Y tampoco se aprobó. Tampoco, y mandaron un informe que la verdad no decía nada. Ajá. Y nunca supimos qué pasó con la musarela, si bien nosotros lo judicializamos. Recién en el bloque anterior le preguntaba a Pablo Lopardo, que es de izquierda,
si no ven ellos la obligación de presentar un proyecto alternativo, claro, para la sociedad, para que la sociedad o quien está interesado en saber qué piensan ustedes, digan, bueno, yo entiendo que son diferentes a la propuesta de Mariel por esto, esto y esto. ¿Por qué no lo hacen ustedes? Bueno, mira, nosotros presentamos muchos proyectos. No me hablo. sé a cuál te referís, o sea, no, me refiero a un proyecto político, es decir, ¿qué cambiarían? Yo podría hacer notas sobre cómo se modificaría la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, carrera municipal. Yo no hablo de eso. Yo hablo cómo el destino de Moreno estaría ceñido a una propuesta que tiene un inicio, un recorrido y un final, a mediano y largo plazo. A eso me refiero. Claro, bueno, ¿No parece eso? Bueno, nosotros en el trabajo que hacemos presentamos muchos proyectos. En la última sesión. ¿Es un programa de gobierno, te pregunto? Sí. Bueno. No, voy a lo legislativo porque ahora estoy en lo legislativo, entonces te digo, hay muchos proyectos que presentamos que son muy interesantes, muchos quedan en la comisión dormidos porque lo presenta la oposición, muchos se trabajan en la comisión, se aprueban, van a la sesión, quizás no se aprueban o quizás se aprueban y después el Ejecutivo no los realiza. Te doy un ejemplo, presentamos uno de la incentivación del uso de la bicicleta, que la verdad que en su momento eso ya lo presentamos el año pasado. Ya tenemos un minibús acá. Sí, bueno, pero este es otro, un bus turístico, perdón. Claro, bueno, esto es otro, era el uso de la bicicleta más que nada para podría la gente ser esa que línea, ya que tengo un bus turístico, podría ser la bicicleta. También. Hacer bicisendas, esas bueno, cosas. sí, la verdad que es una ordenanza completa que presenté y se aprobó, pero ya desde el año pasado, si lo podés buscar en el boletín oficial, está, y aún no se hicieron las adecuaciones de las calles como para poder empezar con este proyecto, ¿no? Claro. Cuando la gente lo necesita no solo para trabajar, o sea, principalmente para trabajar, pero también de manera recreativa o por cuestiones de ejercicio, de Eso salud. me queda claro. Reformulo la pregunta. ¿No te parece atinado que la oposición, histórica o no histórica, presenten un programa de gobierno antes de las elecciones? Si querés, durante las elecciones. Si nosotros queremos hacer esto. Yo lo espero hace años, ¿eh? Bueno. Pero no te lo digo a vos, digo, ¿por qué sí. los que dicen que son diferentes a quien gobierna no exhiben las propuestas que le permita a la población entender cuál es la diferencia? Si no, se resume toda la crítica, que tiene un valor, pero termina ahí. Sí, seguramente. Si termina una sesión. Sí. Y después a la próxima sesión se deja de hablar. Yo creo que eso es una falencia de la dirigencia política, ¿no? Y gracias por permitirme decírtelo, porque es lo que se observa hace tiempo y eso abona la degradación. Te hago dos preguntas finales. ¿Hay crisis en Juntos o no? No quiero nombres propios, porque si no te los diría. Pero entendés la pregunta, ¿no? Sí, yo no sé si hay crisis. Cada uno está... Sos optimista, María Selva Aguilar. Sos muy optimista. Que no soy de la parte... No sos de tirar política, bomba, no sos Naya claro. vos. No sos Naya. Está de moda Naya ahora. Estamos trabajando bien. Nosotros somos la oposición que estamos consolidada junto con Demián, Giselle y Julián. Y a pesar, bueno, que tenemos diferencias, obviamente, nos reunimos y trabajamos y tenemos el mismo objetivo, así que estamos consolidados y estamos trabajando muy ¿Sabés bien. qué pasa? Que el periodismo tiene la posibilidad de repreguntar. Entonces, cuando vos decís, somos la oposición consolidada, vos, Agostinelli, Demián y Signa, dijiste, ¿no? Sí. Claro, la oposición de Juntos hay otros 4. ¿Y qué hacen? Los otros. Bueno, nosotros estamos trabajando nosotros juntos en un bloque. Sí. ¿Los otros son funcionales a Mariel? Y si vos tenés que visualizar en las sesiones cómo votan, y diría que sí. A veces es inentendible, ¿no? Te voy a hacer la última pregunta, que es cómoda. ¿Hace cuánto que ingresaste con el Consejo Deliberante? 3 años va a ser en diciembre. ¿Qué es lo que no aguantás de la política? Que te resulta insoportable y aún así estás en la banca. Que se hable mucho, que haya un discurso romántico, como se lo dije al presidente del bloque oficialista. Y eso es engañoso para la gente. Sí. Te doy un caso, la ordenanza de humedales, que por supuesto que uno está de acuerdo con que haya un régimen de humedales, que los podamos conservar,
Pero cuando en el expediente hay cosas que no están claras, vos no podés acompañar, porque si no sos cómplice de eso. Vos estás auspiciando un buen proyecto que, como no está claro, no sabes cómo se va a terminar. Eso es moneda corriente en la historia del Consejo Deliberante. Sí, bueno, eso es como que a mí me cuesta mucho. Yo soy muy franca, y las cosas que acompaño son porque son viables y son necesarias y es lo mejor para el vecino de Moreno. Entonces a veces eso me cuesta, ¿no? Escuchar las palabras lindas y que después no se haga nada. Bien, decime cuánto tiempo llevamos, Martín, más o menos, 15 minutos. Bueno, la última, que este es el bonus track. Yo te doy, es un multiple choice. ¿Sí? Vos sos del PRO. Sí. Macri, Larreta o Burrich. Macri. Y terminamos acá el programa, ¿sí? Buenísimo, bueno, gracias por estar aquí. Gracias, Rubén. Ha sido un gusto. Bueno, yo creo que la dirigencia en general tiene obligaciones. El tema es cuando éstas se pierden de vista. Entonces ahí aparece la clase política. Esa es la casta política, porque tienen prerrogativas diferentes al resto de los mortales. Si quieren explican, y si no, no, y cobran lo mismo. Yo le voy a bajar a esto para que no sea tan filosófico. Entonces, cuando invito a María Selva Aguilar para hablar de transparencia, es lo mismo que referí en el primer bloque con Lombardi. La transparencia no debería ser algo excepcional, debería ser algo ordinario, lo que nos permite ver que durante mucho tiempo aquello que era normal se fue deteriorando hasta alcanzar el punto de invisibilización de la transparencia para decir que es normal que no haya transparencia. No es un juego de palabras, es una función de la clase dirigente. Hay que explicar, todos y todas, las que están hoy ocupando una función pública, si la declaración jurada presentada obliga a la expresión patrimonial de lo que tienen. Creo que no, creo que no. Yo tengo muy presente en el Consejo Deliberante hace muchos años atrás que se discutía, era la presidencia Mendieta, que tenían que presentar la declaración jurada y subirla a un sitio para que cualquier ciudadano o ciudadana ingrese allí y vea qué tienen. No sé qué pasó con eso, pero se discutió, se debatió en el Consejo. Hoy estamos ante una instancia que puede tocar a Mariel Fernández, pero obligaría a todos y a todas a mostrarlo. ¿Saben por qué? Porque esa es una forma de hacer política. Quien está, dicen, yo voy a mostrar que tengo. Y de esa manera se interpela a aquel que no quiere mostrar o porque considera que no es apto, porque no es necesario, porque alcanza con decir que es la representación del pueblo y punto. Eso como primer medida respecto a la transparencia, que es este bloque con María Selva Aguilar. Después, la historia del Consejo Deliberante marca que el oficialismo, cuando quiere, entrega una parte del expediente y la otra interprétela. Vaya a los cajones de rendición de cuentas y se encuentra algo bárbaro. Si total yo tengo las manos, lo apruebo. Eso deteriora la política, muchísimo. Pero la deteriora más porque quienes están hoy en el Consejo Deliberante son la generación que cuestionaba aquello que antes era moneda corriente. Sin embargo, se naturaliza y un elemento final, que es lo más peligroso para mí, se neutraliza. Es decir, se puede hablar del tema, pero al día siguiente está neutralizado. Nadie más opina. Quedó ahí, reservado. Bueno, la obligación de un programa periodístico es recapitular algunas cosas, hablar de lo que parece circunstancial porque es profundo. Hay una tormenta que se avecina, dicen algunos. No, para mí ya está en plena ebullición. Si no la ve la dirigencia no me importa. Lo importante es que usted observe que depende siempre de nosotros no tener paraguas, sino enfrentar esa combustión que es política más que temporal. La semana que viene estaremos haciendo Cuervo en contacto directo con Martín Bueno, al aire libre y sin tapabocas. Chao, gracias.